Esto es Moda B, un podcast donde hablamos de diseño, tendencias y demás asuntos relacionados con el sistema moda. Te acompaña Raúl Quinayas. Debemos vestirnos de cierta manera para estar en un espacio social específico. De lo contrario, somos atacados por la sociedad que está programada para hacerlo contra quienes son diferentes. Hola para todas y todos, bienvenidos a Esto es Moda B, un espacio en el que hablamos de diseño, cultura, moda y sociedad. El tema de hoy, el cuerpo como construcción social y su reflejo en el mundo de la moda. Y quien nos acompaña, Diana Quinaya. Ella es historiadora, magíster en sociología, docente e investigadora. Y aquí, contando infidencias, fue docente mía también, ¿no, Diana? Hola Raúl, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes, bueno, tardes, días o a la hora en que nos escuchen, porque esa es la ventaja de estos nuevos medios, de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por apasionarte por estos temas y a todos nuestros escuchas también, muchas gracias por estar conectados y por estar siempre pendiente de este espacio. Diana, cuando propusimos el tema sobre la mesa, el cuerpo como construcción social, ¿cierto? Se me vino a la cabeza una anécdota personal, y es que cuando una amiga muy cercana se casó, me envió la invitación de su boda. Yo soy de esos que no le presta atención a las invitaciones, solo como que qué día es y qué horas, no tengo otro compromiso académico, entonces puedo ir. Y yo no me acordaba, o bueno, ni siquiera leí que decía guayabera, el código de vestuario. Entonces yo dije, ella es como más relajada, yo me voy a ir así vestido al matrimonio, ¿cierto? Hombre, pues, digamos que conservando ciertos cánones, ciertos límites también que no iba a pasar, pero me aparecía ya totalmente diferente al resto de los invitados que estaban con sus respectivas guayaberas blancas, sus pantalones de lino blanco, ¿cierto? Y como para que sepas, el saco mío era negro. Totalmente contrastante. Exacto. Y entonces empezamos a ver esas dinámicas sociales en las que los invitados empiezan a ver al que en ese momento era el mosco en leche, ¿no? Y empiezan a ver ciertos comportamientos, ciertos comentarios, ciertas observaciones que se hacen en torno al cómo el cuerpo estaba vestido. Diana, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo abordamos este tema de la construcción del cuerpo? Bueno, Raúl, es una experiencia que refleja lo que históricamente ha ocurrido con la vestimenta y con el cuerpo vestido, ¿no? El cuerpo es un medio y una mediación maravillosa, porque el cuerpo nos sostiene, pero el cuerpo también nos sirve entre ese límite entre lo íntimo y lo social, ¿no? O sea, el cuerpo, nuestra piel, nuestra forma, nuestra biología, nuestra anatomía, nos sirve de límite para muchas cosas, ¿no? Y cuando estamos hablando del cuerpo vestido, que podríamos decir que es esa, digamos, o buena parte de la atención de lo que es la construcción social del cuerpo, estamos hablando que el cuerpo vestido es un marcador social. Un código de vestuario, un dress code, es un marcador social, en donde te dicen cómo, de qué manera, y ese cómo y ese de qué manera tiene una fundamentación que tiene que ver con la interacción que estamos teniendo con otros. En este caso, una situación particular, una ceremonia, como lo puede ser un matrimonio, una boda, una ocasión especial y en donde seguramente quienes llevan, digamos, el liderato, los anfitriones de este espacio, nos ponen a los asistentes como, digamos, esos actores, como diría Erving Goffman, dentro de esta representación de lo que es la vida cotidiana y las representaciones de la persona y de cómo nos representamos ante los otros, digamos que nos ponen o nos sitúan en el lugar que ellos quieren situarnos, ¿no?
En ese sentido podríamos hablar de que el cuerpo es una mediación y el vestuario es esa construcción identitaria de esa mediación. El dress code nos hace convertirnos en lo que otros quieren, pero cuando tenemos una expresión libre de vestuario, estamos siendo lo que nosotros queremos ser. ¿Ese dress code es una forma de represión y de control? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente, ¿por qué? ¿No? Y voy a hablar un poco de todos estos temas que a mí me apasionan, ¿no? Pues yo tengo estudios en maestría en sociología y el vestuario siempre ha sido, digamos, una expresión más de las relaciones de poder. Es una expresión de las relaciones de poder que tal vez académicamente se le ha quitado mucho mérito, ¿no? Porque estamos pendientes digamos que la sociología ha contemplado como otros escenarios donde se pueden establecer las relaciones de poder, ¿no? Como por ejemplo en la política, en las relaciones, por ejemplo, del Estado, en las relaciones de la política, la geopolítica, pero poco le hemos puesto atención a lo que es el vestuario como una expresión de dominación y de poder, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, desde la sociología clásica, Émile Durkheim decía que el cuerpo es el vínculo por el cual el individuo construye relaciones sociales con otros semejantes, ¿no? O sea, el cuerpo nos sirve para poder relacionarnos con los otros, ¿no? O sea, el primer acercamiento de relación que tenemos es, por ejemplo, hoy que tú y yo nos encontramos, estrecharnos las manos y darnos un beso. Bendita pospandemia, ¿no? No podríamos decir eso unos meses o un año atrás, ¿no? Y después de eso, pues, ocurre, digamos, lo que tiene nuestro cuerpo, lo que viste nuestro cuerpo, ¿no? Yo te veo aquí, a nuestros oyentes les cuento que aquí Raúl tiene una camiseta de Ramones, ¿no? Y entonces yo veo Ramones y yo me voy al punk y me voy a Inglaterra, ¿no? Y empiezo a la anarquía, a la rebeldía. Entonces Ramones me habla no solamente de quiénes son los Ramones, sino de quién es Raúl, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de rebeldía y de anarquía y de todo esto que, digamos, que representa lo que nuestra ropa, lo que nuestro vestuario quiere decir, pues obviamente también eso nos lleva a estudiar unas relaciones de poder. Tú lo has dicho, ¿no? Probablemente Raúl, no sé, tal vez simpatiza con la anarquía, ¿no? Y la anarquía es algo que siempre dentro del escenario del control y de la dominación, pues hay que tener presente, hay que estar, digamos, atento, ¿no? Entonces el dress code, por supuesto que nos sirve, ¿no? Y que es una expresión de las relaciones de dominación. La contracultura así mismo lo demostró, ¿no? Los hippies, los punqueros, los rastafaris, o sea, todas esas expresiones contraculturales no son sino las expresiones de esos campos en los cuales esa dominación de la política, de la cultura hegemónica se muestra y se expresa en estas culturas que quieren ser disidentes y que quieren estar en contra o que quieren ser reaccionarias a. Diana, me surge una pregunta, y ahorita que dabas el ejemplo a través de ese análisis del individuo a través o a partir de lo que tengo puesto yo, ¿qué pasa entonces cuando el sujeto hace parte de esa colectividad que tiene que vestirse como se lo dicta y no puede expresarse a sí mismo porque hace parte de ese grupo, ¿sí? De esa élite a la cual él quiere pertenecer? Entonces, ¿qué podemos decir ahí del individuo? Pues esto tiene mucho, está muy relacionado con los elementos de identidad, ¿no? Pero también con los elementos de identidad que siempre va marcada la pertenencia, ¿no? ¿Renuncia el sujeto a su identidad entonces por pertenecer al grupo? El sujeto puede o no, de acuerdo al escenario en el que se muestre, ¿no? Hay un sociólogo muy interesante que se llama Erving Goffman. Erving Goffman tiene un texto que se llama La representación de la persona en la vida cotidiana, y desde su apuesta sociológica toma la metáfora del teatro. Dice, nosotros somos actores, estamos en un escenario y usamos máscaras de acuerdo al escenario en el cual estemos desempeñando nuestros roles, ¿no? Entonces hay una de las digamos, ventajas y de las cosas más, podríamos decir, más interesantes que tiene el vestuario, es que nos permite, tal cual como el teatro lo hace y como lo hace el diseño de vestuario, poder interpretar el papel que nosotros queramos de acuerdo a cómo nos vestimos, ¿no? Uh-huh. Renunciamos en el momento en que
digamos, estamos bajo esos preceptos y bajo esas reglas, pero en el momento en el que esas reglas no son necesarias para nosotros, de acuerdo al escenario en el que nos desempeñemos, podemos expresar libremente nuestra identidad. Cuando estamos en el trabajo, en el campo laboral, muchas veces debemos responder a esos códigos, ¿no? Y estamos en esos escenarios y respondemos a esos códigos, pero también desempeñamos ese rol. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el ámbito doméstico, en el ámbito privado o en el ámbito del ocio, ¿no? Es ahí donde aflora nuestra personalidad y podemos jugar con esas diferentes representaciones de lo que somos. Entonces uno podría concluir que así como el vestuario y la moda puede ser opresor, también puede ser al mismo tiempo liberador. Diana, aquel que impone o aquellos que imponen el dress code están buscando ¿qué? Satisfacer su necesidad de poder, su ego, su reconocimiento, su jerarquía. ¿Por qué imponerle al otro una forma de vestir su cuerpo? Hay algo importantísimo dentro de las estructuras sociales y son las normas, ¿no? La sociedad y el comportamiento en sociedad está ligado por la norma, ¿no? Al menos las sociedades como nosotros las conocemos, las sociedades modernas. Entonces, las normas hacen parte de lo que permite que nosotros vivamos en armonía, ¿no? Podríamos decir que quienes imponen los códigos de vestuario de una u otra forma buscan que las relaciones a partir de nuestra apariencia, a partir de cómo nos expresamos, porque el vestuario es una expresión de la identidad, digamos que pueda llegar a fluir de manera armónica, ¿no? Porque ¿qué pasa si estamos en un escenario y nos encontramos un encapuchado? ¿Qué pasa si estamos en un escenario social y de pronto resulta que no hay vestuario, ¿no? Nos encontramos a un nudista. Lo que vamos a encontrar allí es que la armonía por el rompimiento de la norma va a generar que se rompa, ¿no? Ese orden, esa estructura, exactamente. Y el caos, se va a sacudir. Y el caos pone nerviosa a las personas, ¿no? Por supuesto, y el caos pone nervioso a la sociedad, porque la sociedad se ve armónica y se ve estructurada. A veces necesitamos un poquito de anarquía, nos lo decía el Guasón, ¿no? En El Caballero de la Noche. Y la moda es anarquía. Todo el tiempo ha sido anarquía, ¿no? Hoy en día podemos verla más clásica, pero digamos de acuerdo a la época hacia atrás donde la miremos, pero en su momento siempre fue disruptiva, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el ejemplo más clásico, ¿no? La utilización del pantalón por las mujeres y la revolución de Coco Chanel, totalmente disruptiva, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el uso de la minifalda, ¿no? Por ejemplo, disruptiva totalmente en el universo femenino. Pensemos en las revoluciones de los 60 y la crisis de los brasieres, les voy a decir de esa forma, ¿no? Que va a hacer que las mujeres tengamos esa libertad de exigir si queremos o no que nuestros pechos estén libres, ¿no? Entonces han sido siempre disruptivas. Así en este momento para nosotros una minifalda no constituya ninguna alteración al orden, en su momento lo fue. Entonces todas esas transformaciones del vestuario y de la moda han transformado la forma en la cual socialmente nosotros proyectamos nuestro cuerpo, pero también cómo proyectamos nuestra identidad. Me parece curioso, Diana, que esos cambios que estás colocando como ejemplo destructivos son siempre en el ámbito femenino, ¿no? Es la mujer quien origina esos cambios. Y ahora, porque lo veo casi a diario en la institución, son los hombres que están a través de las prendas logrando esos cambios. Entonces yo ya veo a chicos que se identifican como hombres, pero quieren usar hot pants. Yo pienso tacones, faldas. Yo pienso que digamos que siempre, y esto es un tabú, hemos asociado el mundo de la moda y el vestuario al universo femenino, ¿no? O sea, siempre cuando vamos a la historia de la moda, también digamos que el papel central es el papel del rol femenino, ¿no? Pero también evidenciamos que los caballeros, el género masculino también ha tenido su propia revolución. En los 80, por ejemplo, Jean-Paul Gaultier y Vivienne Westwood vistieron a sus modelos con faldas de mujer, a sus modelos masculinos, y causaron, digamos,
toda una revolución en las pasarelas, ¿no? Pero hoy en día también vemos, por ejemplo, el genderless o el no género, No ¿no? género. En donde esto puede significar, por ejemplo, la victoria de otra revolución y de otra ruptura social, y es la lucha por la equidad de género, ¿no? O sea, pensamos que simplemente es una expresión estética, pero ¿qué hay detrás de la expresión estética, no? Estamos en el siglo de las revoluciones y de las revoluciones de los roles, ¿no? De invertir todas esas estructuras que históricamente hemos venido construido, ¿no? El feminismo no viene solo, el feminismo también viene con una revolución para los hombres, ¿no? Y la igualdad de género seguramente está detrás, ¿no? O enfrente, como cada uno lo quiera ver. Seguramente los diseñadores lo verán atrás y seguramente los científicos sociales o los estudiosos de las ciencias sociales lo estaremos viendo de frente a estas luchas de la igualdad de género. Si borramos esas barreras que estudiamos desde los roles, desde digamos, la equidad laboral, la igualdad de oportunidades y demás, esto indiscutiblemente nos hace también pensar que esa expresión que decíamos ahorita, que es el vestuario, también borra esos límites. Entonces hoy en día estamos hablando de prendas de vestir sin género. Diana, algo que me parece muy interesante es cómo los sociólogos empiezan a determinar comportamientos en los sujetos o en los individuos a partir de actos o de hechos, ¿cierto? ¿Cómo logran eso? Me quiero meter un poquitico en ese campo porque vos sos la experta en eso también y siempre he tenido como esa duda. Yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que les interesaría decir, bueno, ¿yo cómo puedo deducir a partir de lo que observo esto? ¿Cuáles son esas fórmulas, esas raíces? ¿Cuál es la teoría base que nos permite desarrollar ese tipo de análisis? Bueno, algo muy importante que yo quiero resaltar, porque yo sé que los oyentes son, digamos, mayoritariamente dentro del mundo y de la industria del diseño y de la moda, es que disciplinas como la antropología, la sociología, no son ajenas al campo del diseño y de la moda, ¿no? De hecho, por ejemplo, grandes empresas de estudios de tendencias como WGSN, por ejemplo, tienen dentro de sus equipos de investigación economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos y demás que están de hecho contribuyendo y son los, digamos, hacen parte de esos equipos de cazadores de tendencias, ¿no? Eso es algo bien interesante porque vemos las ciencias sociales solamente ligadas a la economía, la política y todo eso aquello que nos aburre mucho. Que se percibe tedioso. Que se percibe tedioso, ¿no? Pero detrás de todas estas cosas, o delante, como ya lo decíamos, es donde subyace justamente, digamos, toda esta esencia de lo que es entender la moda como un fenómeno social. ¿Por qué? La sociología estudia las interacciones sociales. La sociología no estudia la sociedad es un concepto. Y los conceptos son abstractos, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la sociología? Cómo interactuamos entre tú, entre yo, entre aquellos que nos están escuchando, entre un café que tengamos después de esta sesión o el café que se puedan tomar ustedes después de escuchar este podcast, ¿no? Y en esas interacciones sociales y en cómo nosotros construimos esas relaciones, pues tenemos, digamos, muchos escenarios o muchas, digamos, líneas por donde hacer los análisis, ¿no? Tenemos el lenguaje, pero también tenemos, digamos, nuestras actuaciones, ¿no? Pierre Bourdieu, que es uno de mis sociólogos favoritos, diría yo, habla acerca, por ejemplo, y en un libro muy interesante que se llama La distinción, criterios y bases sociales del gusto, él habla acerca de los hábitos de clase, ¿no? ¿Qué son los hábitos de clase? Los hábitos de clase son todas esas prácticas que, de acuerdo a la clase en la cual nosotros nos ubicamos, que no son clases sociales, que no son estratos sociales como nosotros lo entendemos aquí en Colombia, digamos que tenemos una serie de prácticas que empiezan a construir, ¿no? Desde, digamos, elementos como nuestras preferencias en comidas, bebidas, lo que vemos e incluso también lo que nos vestimos. Y esos hábitos están permeados por lo que él denomina como los capitales y los campos, ¿no? Los capitales es el capital social, ¿no? O sea, es las relaciones sociales que tenemos, ¿no?
Por ejemplo, pensemos y observémonos unos años atrás, cuando probablemente, por ejemplo, no fuésemos estudiantes de diseño, ¿no? Sino que nuestros escenarios, pues, de conversas y de amistades tenían otro tipo de relaciones, pero hoy en día nuestras amistades y nuestras relaciones sociales nos hacen ver, pensar y sentir en diseño. Ahí estamos moviendo nuestro capital social y nuestro capital nos lleva a un ámbito, ¿no? Que nos empieza a expresarnos de una manera diferente, manejamos un lenguaje diferente, empezamos a construir una concepción estética y de percepción diferente, ¿no? Por eso cuando vemos nuestras fotos, nuestras imágenes 2, 3 años atrás, siempre decimos, por Dios, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué me estaba vistiendo así? ¿Por qué me veo tan mal, no? ¿Por qué lo hacía de esa manera, no? Probablemente en ese momento nuestras relaciones sociales estaban ligadas a otro tipo de prácticas, ¿no? Tenemos el capital económico, que es el que siempre resaltamos, pues, o sea, cuánto tenemos, cuánto dinero podemos invertir, que es muy importante porque la moda es una industria, pero también dentro de la sociología y dentro de la antropología del cuerpo, entendemos, por ejemplo, o se reconoce un concepto que se llama el mercado del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo también se mercantiliza, ¿no? Y en eso la industria de la moda, la industria publicitaria, digamos que tiene mucha injerencia y además es experto y profesional. Lo sabe hacer muy bien. Lo hace muy bien, ¿no? Y el último capital es el capital cultural, que tanto sabemos, ¿no? Por ejemplo, los que hemos estudiado acerca del mundo de la moda, tenemos unas concepciones, digamos, estéticas que son un poco más amplias, porque nos hemos nutrido, porque hemos tenido la posibilidad de estudiar, por ejemplo, simplemente con la observación, ¿no? Digamos, a diseñadores, no sé, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Madeleine Bayonet, por ejemplo, que es una de las diseñadoras que a mí más me encantan, ¿no? O Iris Van Herpen, que me parece espectacular. Otro mundo, ¿no? Sam. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas, ¿no? Estos conceptos que son abstractos, que hay que buscar, digamos, un poco más sobre ellos, pero que resultan muy útiles para tratar de comprender, y indiscutiblemente algo que tienen los sociólogos y lo que los sociólogos, digamos, siempre reconocen es la curiosidad intelectual. Lo decía Ray Mills, ¿no? Solo si se es curioso intelectualmente se puede comprender el contexto y el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces no es ver, es observar, no es oír, es escuchar. Y en eso consiste la curiosidad intelectual. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de construir conocimiento desde nuestra cotidianidad? Y ahí yo creo que está dentro de esto que nos estás diciendo, y lo decías también en el discurso, la clave de la cacería de tendencias. Exacto, ¿no? El cazador de tendencias es aquel que tiene esa habilidad de poder, digamos, observar y no solamente ver, ¿no? Que se apoya de muchas herramientas, ¿no? Del Street Vision, por ejemplo, de la etnografía, del grupo focal, o sea, todo esto que tiene que ver con las metodologías de la investigación, pero sobre todo es un curioso, ¿no? No es un transeúnte desprevenido, es un transeúnte que busca, que tiene intención. Me gusta mucho esa frase, Diana. Me quiero quedar con algo que comentabas ahora, y era el cómo me vestía antes, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que todos estamos diciendo, uy, sí, yo hace 10 años, como que tal. Pero mira, que también es cómo esperan que nos veamos. Me llegó un audio de una persona que, al saber que doy clases en una institución de diseño, busca a una diseñadora de modas para un cargo que tiene comercial en una textilería. Es decir, necesita a alguien que venda su maleta de telas, pero que al mismo tiempo sea diseñadora, pues para que pueda asesorar a sus compradores, ¿cierto? Que a su vez deben ser diseñadores o empresarios de la moda. Y entonces dentro del audio el audio decía, necesitamos que la persona, ojalá mujer, se vea como diseñadora. Se vea como diseñadora. Y entonces mi pregunta era, primero, pues la parte de mujer la tengo, quería equivocarme, pero yo sé que es por ese lado, con la idea de sexualizar siempre el acto de vender, pues porque sus clientes son hombres y me imagino que una mujer pues va a poder generar una cierta empatía con el cliente, pero el que se vea como diseñadora, pero ¿cómo se ve un diseñador? ¿Cómo se ve un diseñador?
eso hace parte de los prejuicios. Foucault decía que en esta relación, digamos, de poder en la sociedad, de la relación que está, digamos, en el poder que tiene el cuerpo sobre la sociedad, existía algo que se llama la anatomopolítica, ¿no? Uno de los conceptos más conocidos de Foucault es el biopoder, el poder sobre el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y el poder sobre el cuerpo, pero como el cuerpo biológico, ¿no? Un poco lo que nosotros hemos experimentado ahorita con lo de la COVID-19, de cómo sobre nuestro cuerpo se empieza a ejercer una política, o te vacunas o no puedes ingresar a un lugar, ¿no? Pero la anatomopolítica es un concepto que pone a pensar justamente sobre eso, sobre la anatomía del cuerpo para el establecimiento de las relaciones sociales, ¿no? Y esto va digamos, está muy ligado a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las expectativas o con la generación de unos estereotipos, como por ejemplo la apariencia, ¿no? Y digamos, las discusiones se dan en torno, por ejemplo, a que esa apariencia no es solamente una percepción banal y vacía, sino que también la lucha por la apariencia es una lucha política. Entonces, en el marco de esas luchas políticas, por ejemplo, así como se pregunta cómo se ve un diseñador, entonces otro podría estarse preguntando en este momento cómo tiene que verse el presidente, cómo tiene que verse una ministra, cómo tiene que verse una maestra o un maestro, ¿no? Cómo tiene que verse, en mi caso, por ejemplo, la maestra de ciencias sociales, ¿no? Entonces, para muchos, yo tengo que ser vieja, tengo que ser seria, tengo que ser aburrida y demás, ¿no? O sea, de cómo me veo, pero de también cómo me expreso y cómo me siento, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde están las luchas políticas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, o hace ya varias décadas, los grandes diseñadores eran los grandes arquitectos, ¿no? Pierre Cardin, por ejemplo, ¿no? Y si vemos, su apariencia era totalmente formalizada, pero pues vámonos a John Galliano, o sea, toda una performance, podría decir uno, ¿no? Entonces, yo creo que eso responde mucho a los estereotipos, pero esos estereotipos también digamos que son el resultado de las luchas políticas, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención un fenómeno dentro de la lucha política que tiene que ver, por ejemplo, con el cómo es o cómo se tiene que representar la comunidad afro, ¿no? O sea, la comunidad afro ha tenido una lucha política en relación, por ejemplo, a su cabello, a sus curvas, ¿no? A su mismo color, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, y en estos días que ha estado tan sonado Chris Rock, un documental que justamente él es pues el presentador del documental sobre el pelo afro, ¿no? Uh-huh. Y entonces hablar, por ejemplo, cómo en algún momento, además una de las industrias que más dinero mueve en los Estados Unidos, ¿no? Que es un marcador de estratificación y de estatus, ¿no? Porque mantener un cabello afro en los Estados Unidos, y cuando digo afro es esa idea política del afro que no quiere verse como afro, sino que es el afro alaciado, digamos, bajo, digamos, esos modelos pues de anglosajones, de lo que son los estándares de belleza. Un estándar Kardashian. Implica un nivel económico supremamente alto, ¿no? Pero también, por ejemplo, como las curvas, ¿no? O sea, estamos viviendo, de hecho, justamente con las Kardashian, digamos, ese retorno a que aquello que en algún momento se negó, por ejemplo, en los estándares europeos de moda, en donde estamos hablando de poco busto, poco derrier, pocas curvas, poca carne, pues voy a decirlo de una manera, digamos, bastante popular, ¿no? Digamos que era el ideal, ¿no? Y estamos viviendo en este momento justamente esa transformación, a donde las curvas, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en muchas mujeres blancas hoy en día, pues digo blancas entre comillas, es sencillamente el hecho de la transformación corporal hacia una corporalidad, digamos, más asociadas fenotípicamente a la comunidad afro, ¿no? Y eso no es una lucha simplemente de estándares de belleza, eso es una lucha política.
O sea, no es gratis, podríamos decirlo de alguna forma, que con la llegada de Barack y Michelle Obama al poder, a la presidencia y siendo la primera dama de los Estados Unidos, una mujer que tuvo tanta influencia en el mundo de la moda, ¿no? También en la moda norteamericana, pero también en la moda internacional, esa aceptación de la comunidad afro, ¿no? Sea cada vez, o sea, sea una lucha política que cada vez se gana más y que empieza, o que podríamos verlo solamente desde la estética, pero podríamos terminar en el Black Lives Matters. Diana, voy a pegarme de un comentario que hace usted ahí para citar a Ana Martínez Barreiro, ¿sí? Barreiro. Y en un texto ella dice lo siguiente: ya no es importante ser feliz y encontrarse bien consigo mismo, sino la proyección que tienen los demás sobre uno mismo, ¿sí? Y en esa importancia o esa búsqueda es que estamos nosotros convirtiéndonos en sujetos consumistas, ¿no? En donde estamos adquiriendo constantemente productos de una industria como puede ser la moda, la belleza, para generar esa proyección de lo bien que estamos, de lo bien que somos. Lo asocio mucho también con lo que nos decías del cabello afroalaciado y la cantidad de dinero que se invierte para aparentar ser o para parecer ser o estar en, ¿no? Pues mira, yo creo que no solamente somos consumidores, sino que también somos productores. Yo diría que esa apreciación de Ana Martínez Barreiro cala muy bien en la generación de la selfie, ¿no? Y la selfie no es, o sea, detrás de todo lo que hay de una selfie, por supuesto que hay consumo, ¿no? Consumo de imágenes, consumo de estándares, de prototipos, de estereotipos, de lo que es la belleza, de lo que debe ser, digamos, no sé, lo deseado, lo positivo, de estilos de vida y demás. Pero también nosotros cuando se hace esa referencia pues a no ser feliz sino lo que el otro sienta de mí, también es que somos que producimos, ¿no? O sea, producimos nuestra imagen, o sea, como se dice coloquialmente, ¿no? O está muy producida, él o ella están muy producidos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es que no solamente ya o sea, no solo consumimos, sino que nosotros mismos somos una construcción, o sea, somos una marca, ¿no? El arroba, ¿no? Cuando tú tienes el arroba y sigues ahí pues con tu, o sea, algunos funcionan como marca o como esa identidad de marca, ¿no? Somos sujetos en el marco y estamos inmersos en una sociedad de consumo, ¿no? Entonces somos producto, ¿no? Ya nos concebimos como producto. Nos concebimos como producto, ¿no? O sea, porque estamos pensando cómo nos vamos a mostrar. ¿Cómo monetizamos ya con nuestro cuerpo? Sí, o sea, hacemos parte de lo que diría Zygmunt Bauman como la modernidad líquida, ¿no? En la sociedad de consumo, o sea, no somos sujetos que todo lo interiorizamos, sino que también somos sujetos que producimos, ¿no? ¿Cómo es? Prosumidores, dirían los publicistas, ¿no? Entonces, y somos prosumidores de nuestra misma identidad y de nuestra marca personal, ¿no? Que de hecho también ha sido una de las últimas tendencias en lo que tiene que ver con la publicidad y el concepto mercadeo. de marca personal, el cuerpo como producto. Diana, se nos está acabando el tiempo en el programa, ¿cierto? Tenemos bastante por conversar y eso me da pie a invitarla públicamente a unos próximos episodios para que aquí enfrente de todos nos diga si va a venir o no. Por supuesto que voy a venir. Me encanta el ejercicio, ¿no? Y creo que podemos dejar incluso avanzado un tema de una reflexión acerca de esa experiencia que te compartieron y es el género. Y es el género y el mundo de la moda. Y quiero dejar aquí picaditos pues a nuestros oyentes y aquí a esta mesa de diálogo con el caso de Jari Jones y la campaña publicitaria de Calvin Klein en 2020, ¿no? La primera modelo trans afrodescendiente y cómo esta, campaña publicitaria dentro del mundo de la moda rompe totalmente los esquemas y nos hace también revalorar el concepto del género. Me parece que es un tema muy pertinente y muy interesante de tratar. Entonces que sea un motivo y ese es el tema de nuestro próximo episodio cuando Diana nos acompañe. Diana, para cerrar, te agradezco por estar aquí.
te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia. Son todos tuyos. Bueno, espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Escucharnos también, leerlos, ¿no? Ver en todas las redes sociales sus opiniones sobre el tema, que nos cuenten también qué quieren que discutamos, ¿no? Dentro de estas temáticas de la moda, la cultura, la sociedad, la moda y la academia, que también es un campo interesante de discutir. Y nada, bueno, pueden buscar algunos artículos pues que he escrito ¿En dónde? Bueno, tengo uno en la revista Oblicua, justamente sobre la moda en la historia, en donde también algunos de estos, digamos, rupturas, estas coyunturas que plantea también la moda se han venido, digamos, dando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay algunos aspectos interesantes para discutir. Y bueno, también otro tipo de temas que he escrito, por ejemplo, sobre el arte urbano y demás. Entonces, pues los invito a que busquen Diana Patricia Quinaya en Google. Diana me dijo que no era muy amante de las redes sociales, pero sí es una tuitera, la berraca, ¿no? Entonces en Twitter la pueden encontrar. ¿Cómo te encuentran en Twitter? @dpquinaya o alias La Zarigüeya. Ese alias La Zarigüeya me gusta, ese lo sigo bastante. A todos ustedes, gracias por llegar hasta aquí, y si están hasta aquí es porque esto les gustó o les pareció interesante. Entonces lo que quiero contarles, o pedirles mejor, es que compartan este episodio con algún amigo, compañero, novia, novio, con cualquiera que ustedes sientan también les va a parecer interesante, y así nos ayudan a crecer en audiencia. No se olviden que nos encuentran en Instagram como Esto es Moda B, @Esto es Moda B, y a través de ese espacio pueden compartirnos sus opiniones, sus experiencias y hacernos las preguntas pues que ustedes quieran hacernos. Gracias y un abrazo para todas y para todos. Chao. Quiero agradecer su compañía en este espacio. En la voz, Raúl Quinayas, diseñador de moda y diseñador visual. En la producción, Diego Trujillo. En la postproducción, Miguel Sánchez. Grabado en los estudios de Radio UNIA JC de la institución universitaria Antonio José Camacho, en colaboración con el programa técnico profesional en diseño de modas y el semillero de investigación Estileto de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Este es un podcast de la revista Goya y los invito a que visiten nuestra página web www.revistagoya.com, así como nuestro Instagram @revistagoya.